Reciban todos entonces un cordial saludo de paz y bien. Bienvenidos a el cuarto Foro Distrital de Libertad Religiosa, Dinámicas y Procesos Formativos en el Contexto Religioso en este año 2021. Gracias. Para nosotros desde la Universidad de San Buenaventura es un gusto poder recibirlos y hacer parte activa de este hermoso proyecto del distrito. Yo soy Jaime Laurence Bonilla, decano encargado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y director del doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona de esta Universidad de San Buenaventura. Saludamos de manera especial a la doctora Noelia Hewitt Ramírez, vicerrectora académica de la Universidad de San Buenaventura, al doctor Carlos Alberto Baena, viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, al doctor Andrés Arbeláez, subdirector de Asuntos de Libertad Religiosa de Bogotá. Expresamos también nuestro cercano saludo a todos ustedes que aceptaron la invitación para ser asistentes y ponentes de este cuarto foro. Este espacio académico, este espacio de encuentro, es posible gracias al férreo liderazgo de la Secretaría de Gobierno y particularmente de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia. Gracias al doctor Andrés Arbeláez nuevamente, a Angélica Angarita y a todo su equipo. Gracias a las universidades y entidades que hacen parte del Comité Académico de la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de La Salle, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Santo Tomás, el Observatorio Arquidiócesis de Bogotá y claramente nosotros como Universidad de San Buenaventura, que somos en esta ocasión y con mucho cariño somos sus anfitriones. El despliegue efectivo a nivel nacional del decreto 437-2018, por medio del cual se estipula la política pública integral de libertad religiosa y de cultos, así como el desarrollo pertinente de la política pública de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia para Bogotá, Distrito Capital 2018-2028, están marcados, desde nuestra perspectiva, están marcados por procesos formativos, por procesos educativos de distinta índole. De manera aún más concreta, podemos evidenciar que las dinámicas específicas de las diversas religiones, iglesias, comunidades o agrupaciones religiosas hacen presencia de manera formal, de manera informal y de manera no formal a través de procesos formativos en distintos niveles y contextos. En este escenario podríamos pensar que el lugar común en el que coincide la presencia religiosa en la ciudad y los procesos de enseñanza-aprendizaje son los lugares comunes, podríamos pensarlo. Jardines infantiles, colegios, universidades, centros formales de educación. Pero realmente estos procesos son mucho más comunes en otros escenarios, en los escenarios que nos convocan a todos en este espacio del foro. Es decir, en las iglesias, en sinagogas, mezquitas y diversos centros de culto en donde se expresa abiertamente la fe, en donde se celebra un culto a través de ritos, de tradiciones muy particulares, pero adicionalmente allí se llevan a cabo muchos diversos procesos de capacitación, procesos de formación. Teniendo en cuenta que esta realidad de la presencia formativa o educativa hace parte de la pluralidad religiosa de nuestra ciudad de Bogotá, de nuestra identidad que es diversa, consideramos conveniente indagar por el contenido, las didácticas, las pedagogías y todo tipo de propuestas que se efectúan desde el ámbito religioso, ya sea en cuanto a la formación que se brinda respecto a aquellas acciones sociales que se realizan desde este ámbito religioso, respecto al compromiso que tenemos por la construcción de una cultura de paz, los espacios formativos explícitos sobre ciudadanía y participación política, la manera como hacemos presencia en la educación escolar y universitaria, el modo de fomentar el pluralismo religioso y la inclusión religiosa en la niñez, y no puede faltar, por supuesto, el compromiso efectivo ante la realidad del cambio climático. Esperamos que podamos todos crecer, que podamos aprender, que podamos disfrutar de los diversos espacios de este cuarto Foro Distrital de Libertad Religiosa. A continuación, le dirijo la palabra a la doctora Noelia Hewitt Ramírez, nuestra vicerrectora académica de la Universidad de San Buenaventura, quien nos dará un saludo. Bueno, buenos días para todos. Un saludo fraterno de paz y bien
para todos los asistentes al cuarto foro distrital de libertad religiosa, dinámicas y procesos formativos en el contexto religioso. Para nosotros como Universidad de San Buenaventura es satisfactorio saber que estamos desarrollando este tipo de eventos en conjunto con la Secretaría de Gobierno y con otras universidades ya mencionadas por el doctor Jaime Laurens, nuestro decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Agradecemos de manera especial la presencia de los líderes y las lideresas del sector religioso, a la comunidad académica, los centros de pensamiento y las personas en general que están interesadas y están haciendo parte el día de hoy de este evento tan importante de libertad religiosa. Para nosotros es satisfactorio saber que este tipo de eventos se desarrollan, dado que permiten que lleguemos a conocer diferentes posiciones en torno a este tema. Es importante siempre contar con la participación diversa en el desarrollo de temáticas como estas que implican procesos diferenciales tanto para la formación en las instituciones de educación como en otros espacios en donde se puede llevar a cabo las dinámicas de discusión en torno a este tema. Yo quiero agradecer de manera especial al doctor Carlos Alberto Baena, viceministro para la participación e igualdad de derechos, quien nos acompaña el día de hoy, igual que al doctor Andrés Arbeláez, subdirector de Asuntos de la Libertad Religiosa, quienes estarán también con nosotros en el desarrollo de este evento. Igual a la profesora Teresa Flores del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina de Costa Rica y a la profesora Daniel Ortiz de la Fundación de Resiliencia Colombia Alemania, igual que a la doctora Irma Luz Herrera Rodríguez, representante a la Cámara por Bogotá, quienes estarán hoy como ponentes en el evento y quienes estarán presentando pues todas sus posiciones sobre el tema. Igualmente sé que van a desarrollar diferentes mesas de trabajo en las que ustedes estarán participando y en las que llevarán a cabo procesos de discusión en torno a la pluralidad religiosa. Agradezco también la participación de todo el comité académico que ha venido trabajando en torno a la organización de este evento y espero que en el día de hoy tengan muy buenos resultados en torno al tema que los convoca. Bienvenidos a nuestra universidad y les deseo muchos éxitos en el desarrollo del evento. Muchas gracias para todos. Muchísimas gracias, doctora Noelia. Como lo acaba de mencionar la doctora Noelia Hewitt, en esta oportunidad tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Carlos Alberto Baena, viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, quien también nos dará un saludo a todos los asistentes. Doctor Carlos Alberto, lo escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los presentes. Le agradezco mucho a la Alcaldía de Bogotá por esta invitación. En nombre del Ministro del Interior, doctor Daniel Palacios, un gran saludo. Al doctor Jaime Bonilla Morales, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y director del doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Al señor secretario de Gobierno de Bogotá, el doctor Luis Ernesto Gómez, lo mismo a la doctora Noelia Hewitt, al doctor Andrés Felipe Arbeláez, director de Libertad Religiosa del distrito. A todos los presentes, saludar a los panelistas, a las universidades, agradecerle a la Universidad de San Buenaventura, también destacar la participación de la Universidad Javeriana, la Universidad de La Salle,
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Santo Tomás y el Observatorio Arquidiocesano de Bogotá. Quiero pues reconocer de manera muy especial la importancia de este evento. Nos parece que realmente tener este enfoque de la educación es fundamental. Yo quisiera destacar varios componentes que tienen que ver con la educación desde las iglesias y desde la academia. El componente de prevención nos da un aprendizaje, por ejemplo, en prevención frente al abuso sexual infantil, minimizar o evitar el consumo de sustancias psicoactivas, ayudar a prevenir el suicidio. Esa es una parte formativa importantísima. Como aporte social del sector religioso a la educación. En materia de convivencia ciudadana, todo lo que tiene que ver con formación en valores de convivencia, con el respeto de normas y al bien común y la participación ciudadana. Otro enfoque también importantísimo de aporte social de las iglesias a la educación tiene que ver con la construcción de paz, en la mediación de conflictos, en la prevención de la violencia intrafamiliar, en la promoción del diálogo, todo lo que tiene que ver el diálogo social también, que nosotros, es nuestra apuesta. Incluso este viceministerio va a pasar de llamarse el Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos a denominarse el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos. Entonces, todos estos componentes de diálogo son fundamentales, la conciliación y la negociación. También, en cuanto otro aporte social de las iglesias tiene que ver con la solidaridad y la compasión. Y aquí destaco el apoyo a las comunidades marginadas, la ayuda humanitaria en momentos de crisis y la promoción del voluntariado social. Un quinto componente es el de la gestión emocional, que es el de gestionar emociones para no llegar a la violencia, conocer cómo tener buenas relaciones interpersonales y aprender a valorar a los demás. Un componente adicional que sería el sexto es el de preservación del medio ambiente y las tecnologías. Aquí destaco el cuidado de los animales y de la naturaleza, las prácticas de preservación de los recursos naturales y frente a todo lo que tiene que ver con el acceso a las tecnologías, que en particular en esta época de pandemia ha sido de la mayor importancia. Otro componente, séptimo componente en relación con el espacio urbano, que es pensar en el prójimo, las buenas relaciones con los vecinos, participar del mejoramiento físico del barrio y cuidar los bienes públicos. Por eso es tan importante todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y las iglesias, las entidades religiosas dentro de ese espacio urbano, porque son fundamentales para lo que acabamos de expresar. Y un último componente, octavo componente, que es el de educación financiera. Se aprende a ser ahorrativos y a invertir bien los recursos. Entonces, creo yo que hay una formación fundamental, un aporte muy grande por parte de las entidades religiosas, de las iglesias, en materia educativa. Obviamente hay un componente muy importantísimo, que es el académico, el intelectual, el de la educación formal desde los colegios y desde las universidades. Nosotros también tenemos aquí en el Ministerio del Interior una red de investigación para impulsar todo lo que tiene que ver con la libertad religiosa, pero destaco también todo lo que tiene que ver con educación no formal y con educación informal, que provee todo este tipo de conocimientos. Y sobre todo, para finalizar, quisiera destacar lo que ha dicho la UNESCO frente a la educación, cómo también por medio de la educación y también de las entidades religiosas y de las iglesias, se desarrolla la faceta de aprender a conocer, que es pues todo lo que tiene que ver con las capacidades de comprensión, aprender a hacer, que es influir en el entorno, y hay una que es importantísima, aprender a vivir juntos,
que ahí las iglesias definitivamente son fundamentales y que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con participar y cooperar. Entonces, en esa participación, en esa cooperación, pues se vive lo que es el reconocimiento mutuo, se promueve la no violencia y, por supuesto, la paz en los territorios. Por tanto, viendo el plan de trabajo que ustedes tienen en el día de hoy y que pues quiero felicitar al doctor Andrés Felipe Arbeláez y a la Secretaría de Gobierno y a la subdirección porque han venido retomando todo lo que son estos foros y estamos ya en el cuarto. Habían comenzado en el 2014, hoy ya estamos en el cuarto, han retomado todo este esquema y con las universidades me parece fundamental. En el plan de trabajo que ustedes tienen para el día de hoy, pues involucran muchos aspectos, muchos elementos que son fundamentales, elementos de participación ciudadana y elementos que destacamos ahora al inicio de nuestra intervención. De modo que les envío un fuerte abrazo, los felicito por todo lo que están haciendo, los felicito porque van visibilizando, porque de eso se trata, que todos estos temas sean de gran conocimiento y que la gente cada vez vaya viendo las bondades de los aportes de las iglesias en estos ámbitos, haya un reconocimiento social, haya una visibilización. Y también los felicito por la gran convocatoria porque me comentan que hay y realmente vemos que hay una masiva participación en este momento a través de las redes, a través de internet, y pues eso nos complace y nos alegra muchísimo que cada vez haya más personas involucradas y que cada vez haya una gran actividad en torno a la libertad religiosa. Nosotros desde la Dirección de Asuntos Religiosos y desde este viceministerio pues nos sumamos, trabajamos en equipo con la Alcaldía de Bogotá, trabajamos con las entidades territoriales y destaco pues todo el liderazgo que desde Bogotá se ha venido realizando y ejerciendo en materia de libertad religiosa. Les deseo un feliz resto de día y que las conclusiones de este evento sean muy provechosas para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Carlos Alberto Baena. Gracias por sus palabras, por compartirnos ese gran proyecto y nos alegra ser parte de este cuarto foro y trabajar de manera mancomunada. Ahora le damos paso al doctor Andrés Arbeláez, subdirector de Asuntos de Libertad Religiosa, líder finalmente de este proyecto del foro. Entonces lo escuchamos con mucha atención también, por supuesto. Muchas gracias, doctor Jaime. Un saludo, pues, como bien ustedes lo dicen, fraterno. Realmente gracias por acogernos, por ser nuestros anfitriones en esta oportunidad, nuestro cuarto foro de libertad religiosa, como el señor viceministro Carlos Alberto Baena también lo destacaba, que pues para quienes no lo saben, de pronto aquí en el auditorio también es líder religioso, es el pastor general de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Entonces, pues tiene ahí esa doble calidad y es para nosotros un gusto poder contar con él en estas palabras de instalación, como lo es también poder contar con la señora vicerrectora, doctora Noelia Hewitt, con usted, con su acompañamiento, sin haber estado usted ahí trabajando de la mano con el doctor Jaime Bonilla, pues no estaríamos acá hoy todos reunidos, que por cierto el doctor Jaime también, que ustedes lo sepan, compañeros, en la reunión de hoy, pues es el director del doctorado, ¿no? Eso es algo muy significativo, el doctorado en Humanidades que tiene la Universidad San Buenaventura y que es pues un proceso formativo, digamos, del más alto nivel, es estar en el límite, en el extremo del conocimiento en una ciencia determinada, es estar ahí en el doctorado. Entonces, pues queremos agradecerles. En particular, pues muy complacido realmente poder llegar a esta cuarta edición ya del Foro Distrital de Libertad Religiosa, que sea un producto de la política pública, que tengamos el reto de hacerlo cada año, de saber que en nuestro alrededor, como pues ya fue mencionado por ustedes, pues contamos con una mesa técnica de universidades, con, digamos, compañeros, ya son compañeros de equipo, que son colegas que están preocupados por la libertad religiosa, por el estudio del derecho, por el estudio del hecho religioso también, de la participación ciudadana, en fin. Pues bueno, estamos entregados esta mañana a ese tema y todos quienes estamos hoy acá en esta sala general, en esta sala principal, pues muchos rostros conocidos, muchos compañeros de equipo en el curso de este trabajo.
También pues agradezco sus palabras en general para el trabajo que se está haciendo desde la administración, el compromiso también de nuestro secretario de gobierno, el doctor Luis Ernesto Gómez, de nuestra señora alcaldesa Claudia López, en decirle sí, a darle continuidad a la implementación y la difusión de la política pública de libertad religiosa en el distrito. No me extiendo más, mi gratitud para todos ustedes. Inician ya con el panel central, tenemos participaciones desde Perú, desde Alemania, desde Colombia, pues, de muy alto nivel y pues bueno, a disfrutar. Muchas gracias, doctor Jaime, y a todos muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Carlos Andrés, por guiarnos en este bonito proyecto del cuarto foro distrital. Pues bien, damos entonces paso a nuestro primer evento académico, luego del saludo de las autoridades que recibimos con mucho cariño, porque es también una voz de apoyo para lo que todos hacemos y vivimos finalmente. Se dará apertura entonces a este cuarto foro con este espacio académico a través de un panel sobre nuestra temática convocante, dinámicas y procesos formativos en el contexto religioso. Para esto contaremos con 3 invitadas muy especiales. Cada una de ellas realizará una intervención de aproximadamente 10 minutos y al final tendremos un espacio de preguntas de todos ustedes los asistentes, de tal manera que podamos dinamizar también nuestro foro. Pues bien, en primer lugar escucharemos la intervención de la profesora Teresa Flores. Ella es abogada egresada de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Perú, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también del Perú, con experiencia en investigación y estudio de la libertad religiosa en la región, pasante en el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos en Mendoza, Argentina, investigadora junior de la División de Género y Familia del Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas en Querétaro, México. Actualmente se desempeña como directora del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, por sus siglas, que es una investigación, un programa de capacitación y defensa cuya misión es promover la libertad religiosa y resaltar las restricciones a este derecho en toda la región. Profesora Teresa Flores, es un gusto tenerla en nuestra casa. Bienvenida y usted tiene la palabra. Muy buenos días. Es un gusto realmente para mí también ser parte de este foro distrital. Es la 4ª edición, así que sé que es una actividad muy esperada por muchas personas, por muchas organizaciones. Agradezco al doctor Arbeláez por la invitación, a la Universidad de San Buenaventura y a las otras universidades que forman parte del comité académico. Realmente es un gran esfuerzo el que están haciendo aquí y también muchas gracias a la Secretaría de Gobernación y todas las autoridades presentes. Bueno, en realidad el tema que nos convoca tiene muchísimo que ver con la razón de ser del mismo observatorio. Como ya lo mencionaste, nosotros somos un programa que busca promover el derecho a la libertad religiosa en América Latina. Y precisamente esta inquietud surgió porque nos dimos cuenta que la libertad religiosa como concepto, como idea, como derecho humano, no era entendido a cabalidad por distintos sectores. Revisando la política pública de libertad religiosa y cultos de Colombia, que por cierto es un referente en la región con respecto a la protección a este derecho, no muchos países cuentan con una política así. Bueno, revisando esta política, hay un objetivo puntual, hay líneas de acción que buscan implementar estrategias de educación continuada, por ejemplo, dirigidas a servidores públicos, autoridades públicas. También existe un objetivo relacionado con generar acciones que faciliten entender esa conexión, ¿no?, entre el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la educación. Y esto es muy importante porque desde el observatorio y desde el trabajo de monitoreo que estamos haciendo ya desde hace casi 3 años, es que hemos identificado diversos espacios en los que la intervención de comunidades religiosas o iglesias, tanto en un nivel educativo formal, informal y no informal, como estaban mencionando, el papel que tienen estas comunidades religiosas es realmente de vital importancia. Y quiero mencionar solamente, y lamentablemente como son solo 10 minutos, los voy a mencionar muy rápidamente, está el tema de educación en democracia y derechos humanos, educación para una cultura de tolerancia y no discriminación y educación para una cultura de paz. En el tema, por ejemplo, de educación en democracia y derechos humanos, actualmente el observatorio está realizando proyectos de investigación en Nicaragua y realizamos uno también en Venezuela y tenemos
trabajo ya realizado avanzado en Cuba, pero lo que nosotros hemos podido percibir es que en contextos de gobierno represivos, estas comunidades religiosas, iglesias y demás, juegan un rol importante, juegan un rol principal en la educación en democracia. Por ejemplo, ante la precaria condición educativa de escuelas públicas, ¿no? Tenemos como una alternativa a las escuelas privadas. Muchas de ellas tienen un ideario religioso o muchas de ellas son escuelas confesionales que cuentan con una mejor calidad educativa. Ahora, es verdad que por ser escuelas privadas, en algunos casos el acceso es difícil, pero por ejemplo, en Venezuela existen organizaciones, por ejemplo, está Fe y Alegría, también están otros colegios, si no me equivoco, los Arcos y Salesianos, que a pesar de ser privadas, cuentan con programas para incorporar estudiantes de bajos recursos y les brindan el mismo tipo de educación que le brindan a un estudiante, a una familia que puede, por ejemplo, pagar la mensualidad completa, ¿no? Entonces, estos esfuerzos sí son verificables y estos esfuerzos en el beneficio de la educación de los más vulnerables es algo que la iglesia o que las comunidades religiosas asumen, ya no solo como un tema o mejor dicho, lo asumen porque también es parte de su compromiso social. De igual manera, esto lo hemos podido verificar en Nicaragua y en Cuba. En estos países, como sabemos, existe un fuerte componente de adoctrinamiento por parte de las autoridades, sobre todo en las escuelas públicas. Y vemos como contrapartida en esta educación no formal de la que se hablaba, fuera de las escuelas públicas, ya sea a través de programas de catequesis o programas sociales de trabajo con jóvenes, es que se puede ver o se puede verificar cómo se intenta luchar contra este camino de adoctrinamiento que el gobierno quiere seguir. Luego también podemos encontrar el tema de la educación para una cultura de tolerancia y no discriminación. Aquí es importante mencionar que el observatorio realizó un proyecto el año pasado, tiene que ver con autocensura y self-censorship, y el efecto Chilling Effect. ¿En qué consistió este proyecto? En que queríamos saber en qué medida un miembro de una comunidad religiosa, en este caso nos enfocamos en el estudio de comunidades cristianas, hasta qué punto una persona cristiana tiene temor de expresar sus puntos de vista basados en la fe sobre ciertos temas. Y esto depende mucho del contexto en el que se encuentre. Y durante las entrevistas nos dimos cuenta que muchas personas señalaban la escuela, sobre todo la escuela primaria, la escuela secundaria, como un primer ambiente donde no se sentían libres de poder manifestar que tenían una religión distinta a la mayoritaria. Y esto sobre todo sucede con personas, al menos en el marco de las entrevistas que realizamos, se verificó sobre todo en estudiantes de iglesias evangélicas, ¿no? En las que cuando estaban en escuelas con la mayoría de estudiantes o de compañeros católicos, no se sentían cómodos diciendo que no pertenecían a la misma religión y muchas veces se sentían forzados a realizar prácticas o ritos que no eran de su religión, pero que, bueno, no querían ser señalados, no querían ser criticados, entonces simplemente lo hacían. Entonces esto tiene también que ver con el componente educativo de los maestros, de las autoridades educativas. ¿Por qué? Porque hacía falta en ese entonces, quizás ahora se está haciendo un esfuerzo por cambiar eso y la política pública es una muestra de ello, pero se está haciendo un esfuerzo para, o se ve la necesidad de este esfuerzo para que exista un verdadero diálogo interreligioso, para que la enseñanza también tenga que ver con este pluralismo religioso desde las escuelas, porque evidentemente esto marca el sentido que tienen estos jóvenes, la forma en que ellos responden a este pluralismo religioso fuera de las aulas, en la sociedad. También nos dimos cuenta que ya en las personas adultas, ya personas que son miembros de comunidades cristianas, católicas o evangélicas, muchas de ellas comentaban que mientras menor era su nivel de educativo, no solo en temas de formación religiosa, sino en ya temas, por ejemplo, más dialógicos, ya en temas de capacidad comunicativa, mientras menor era el grado de educación que ellos tenían en ciertos temas, era mayor su grado de autocensura. O sea, reconocían que una falta de entrenamiento, que una falta educativa, influye también en la forma en que responden
a ciertas reacciones a ciertos temas en la sociedad. Y eso también es un punto que se puede mejorar o que se puede potenciar, no solamente, obviamente, en los sistemas educativos formales, sino desde las comunidades religiosas, desde las iglesias y desde otros medios. Y finalmente, el tema relacionado con la educación para una cultura de paz, pues sabemos que ustedes reconocen rápidamente este factor, porque justamente, y uno de los temas que llamó mucho la atención, por ejemplo, en el tema de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, es que se incluyeron a las comunidades religiosas, se incluyeron a las iglesias, a líderes religiosos, y se reconoció el rol que tenían en la construcción de paz, en la construcción de diálogo social. Y eso es un factor importante porque evidentemente estas comunidades son las que tienen más llegada en el campo, son las que conocen de primera mano los contextos sociales, las problemáticas de las comunidades, sobre todo de aquellas comunidades más vulnerables, aquellas en las que el Estado no puede llegar, y en ese sentido quizás las estrategias de resiliencia, de prevención, también van de la mano con el conocimiento que tienen estas comunidades. Y obviamente, ¿no? Estas comunidades, por el mismo rol social que tienen, una de sus principales labores es educar en la paz, es poder promover entre las personas, sobre todo en la situación, en contextos de violencia, en poder ayudarlos a entender cuál es en todo caso el camino, que no necesariamente tiene que ver con ser parte de ciertos grupos irregulares en ciertas zonas controladas. Entonces, en el trabajo del observatorio nosotros hemos identificado esos 3 escenarios, estoy segura que hay muchos más, pero digamos que son los centrales y los que nos pueden ayudar a entender cómo es que estos procesos formativos en el contexto religioso sirven sobre todo a la sociedad para poder sobrellevar el contexto en el que se encuentran inmersas. Muchísimas gracias. Doctora Teresa, muchísimas gracias a usted por compartirnos la experiencia tan valiosa, el trabajo que están realizando ustedes en el observatorio. Creo que es un muy bonito ejemplo también que nos queda a todos para unirnos en ese trabajo mancomunado de visualizar lo que sucede en nuestra región. Muchas gracias. En segundo lugar, contamos con la presencia de la profesora Daniel Ortiz. La profesora Daniel es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Pedagogía para la Educación Superior de la Universidad Santo Tomás y magíster en Gestión de Conflictos Interculturales de la Universidad Alice Salomon de Berlín. Ha cursado estudios como becaria de diferentes gobiernos, en México, Alemania, Israel, Brasil y Canadá. Cuenta con 11 años de experiencia como asesora, traductora, docente, investigadora de diferentes universidades aquí en Colombia, pero también en México y en Alemania, en áreas de cooperación internacional, desarrollo regional y construcción de paz. Cuenta con publicaciones y ponencias, dentro de las cuales vamos a mencionar solo algunas, como la intolerancia religiosa desde el currículo escolar y la deconstrucción del enemigo de este año, la libertad y enseñanza de la religión en las escuelas, propuestas para una revisión histórica del año 2020, memoria y confianza, variables para la reconciliación en los procesos de construcción de paz, una revisión conceptual del 2020, entre otras publicaciones. Profesora Daniel Ortiz, será un gusto escucharla. Bienvenida a esta casa de San Buenaventura, bienvenida al cuarto Foro Distrital de Libertad Religiosa. Muchas gracias por la bienvenida, por la invitación. No sé si es posible que pueda compartir la pantalla. Sí. Tengo una presentación que quisiera también pues compartirles junto con lo que quiero decir. Muchas gracias nuevamente por la invitación a toda la organización. Básicamente lo que quiero decir es un abrebocas, sería digamos como muy ambicioso pretender que en los 10 minutos pues pueda abarcar en profundidad lo que digamos lo que trata el tema, pero es un abrebocas y creo que es muy al lugar para las mesas de trabajo que se vienen y para el trabajo de las organizaciones que hacen parte de este foro. Entonces, lo que les quiero compartir es brevemente una de las investigaciones y de las publicaciones que he tenido la oportunidad de acompañar y digamos que se denomina así. Es una propuesta de un revisionismo histórico
de lo que es, de cuándo llega la educación a América Latina y cómo la educación unida a la religión o esos lazos que pues son visibles, ¿no? Entonces, siempre parto de la idea, en la escuela de Frankfurt, Theodor Adorno siempre decía que la única apuesta o la mayor apuesta que se le hacía a la educación es que Auschwitz o los campos de concentración y los vejámenes de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo lo que ocurre pues con el holocausto judío nunca ocurrieran más en la humanidad. Que si eso se lograba, la educación había logrado su cometido, su objetivo. Entonces, de ahí en adelante, pues podemos ver que la escuela de Frankfurt, siendo una escuela filosófica del pensamiento alemán, del pensamiento pues, moderno, ya estaba teniendo en cuenta esta importancia que debe haber desde la educación con respecto a los temas religiosos. Colombia se reconoce a sí misma o el 90% de la población colombiana se identifica como creyente, sin embargo es uno de los países con más alta criminalidad y violencia. Entonces ahí ya hay un primer motivo para empezar a investigar o empezar a analizar por qué un país que se considera tan creyente también es tan violento y hay tanta criminalidad. Varias preguntas que van quedando abiertas. Los proyectos republicanos o la idea con la que nacen muchos estados en América Latina, pues es una herencia del republicanismo y sobre todo del republicanismo francés, donde la salud y la educación inicialmente se le dio al encargo de las instituciones religiosas, ¿sí? Más como, digamos, como una idea, como un pacto político, que como una vocación o como un principio, digamos, como un acuerdo social. ¿Qué es lo que le corresponde entonces a la educación en la prevención de los discursos de odio o la prevención de violencia cultural, para no ir necesariamente a la violencia directa o a los crímenes de los que hablábamos anteriormente? Entonces, ahí van surgiendo ideas de cómo se construye o se deconstruye la idea del enemigo. ¿Quién es el enemigo de alguien en una sociedad? ¿Cómo vamos identificando desde que estamos en el colegio, en el kindergarten o en el jardín? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el diferente? ¿Quién es el raro? ¿Quién es el que no cabe? Y cómo hay que reaccionar a esto, ¿no? Entonces, ¿eso tiene que ver algo en la escuela? Varias preguntas que van quedando abiertas. La estrecha relación que ha existido entre el proyecto de república y las instituciones religiosas han sido lo suficientemente pluralistas. Otra pregunta. La propuesta de un revisionismo histórico, ¿por qué? El revisionismo histórico tiene un carácter crítico de revisar los hechos históricos. Entonces sí sería bueno empezar a revisar históricamente y desde una postura crítica, porque la educación, y como un bien básico, inicialmente en los países o en las repúblicas nacientes en América Latina, estaban al encargo de instituciones religiosas. ¿De cuáles instituciones religiosas? ¿Desde cuáles principios se basaban, digamos, los currículos con los que empezaron a impartirse la enseñanza de la religión? Estaba presente, estaba transversal al currículo, estaba explícita, estaba implícita, se hacía como una enseñanza o se hacía religión, digamos, en las instituciones religiosas, educativas, perdón. Y algo, digamos, de eso nos lo empieza a dar en el contexto internacional Edward Said y Samuel Huntington, digamos que son dos posturas encontradas de lo que iba a ser el choque de las civilizaciones y los próximos motivos de guerra o por lo cual las sociedades se iban a enfrentar. Samuel Huntington, por un lado, diciendo que era por cosas como la civilización y como la religión, y Edward Said, por otro lado, diciéndole que es muy ligero decir que las sociedades se irán a enfrentar por temas religiosos cuando ni siquiera el tema religioso está claro en las instituciones, ¿no? Y también de lo que tenía que ver con el republicanismo francés, pues cito aquí una parte histórico. Napoleón comprendió que para fortalecer su poder tenía que llegar a acuerdos con otro poder evidente, que estaba, digamos, alterno a su poder republicano, y era el de la Iglesia Católica de su momento, francesa, que le podía causar serios problemas y que si no llegaba a acuerdos con esa institución, pues el acercamiento, por lo tanto, iba a ser provechoso para la idea republicana napoleónica, que posteriormente pues llega también a América Latina en la manera en la que se consideraron las repúblicas nacientes. Entonces, básicamente la unión y la
el acuerdo político que se hace entre lo que iba a ser la religión y la idea de república, pues era como lo dije, era un sentido netamente político, estratégico. Y con esto simplemente dejo abierta la pregunta de, ¿estaba la esencia y el dogma, si se quiere decir, de las instituciones religiosas o de los credos presentes en estos acuerdos, o era simplemente, digamos, como una estrategia, ¿no? Para esto se pueden empezar a plantear como escenarios o ejes de investigación, la revisión del contenido en los planes de estudios. Nuevamente, los asuntos religiosos están transversales al currículo, están implícitos, están explícitos, en sistemas educativos, pues que son conocidos por todos como el sistema educativo finlandés, sigue estando presente la separación o digamos como que los asuntos religiosos siguen siendo una asignatura de cátedra. Entonces, pues vemos nosotros que ni siquiera un sistema educativo como el finlandés todavía ha podido hacerlo más implícito y menos explícito dentro de los currículos a todos los asuntos religiosos. Otro eje de investigación podría ser el rol emancipador y reproductivo de la educación. Esto lo hace Basevic, eso es una autora que escribe acerca de lo que ocurre en la antigua Yugoslavia y cómo después de que cae el mariscal Tito, empiezan a reformularse los currículos en las escuelas públicas, haciendo énfasis en la reconciliación, digamos que obviando todos los temas étnicos que podían ocurrir entre los Balcanes, y cómo rápidamente tuvieron que hacerse estas reformas en los currículos porque sabían que la educación o era emancipadora o reproducía las ideas que estaban, digamos, como socialistas del mariscal Tito. Entonces, esto es un buen texto, todo lo que ocurre con los currículos y la reconstrucción de paz o la reconstrucción después de que se acaba la antigua República de Yugoslavia. Para el contexto colombiano, ¿cuál es la fuente de los conceptos de la construcción de paz? Colombia, desde su agenda de paz, desde los acuerdos, desde los fallidos, los no tan fallidos, los que se firmaron, para no decir los exitosos, los que se firmaron y los que no se firmaron, todos ellos tienen presente el tema de construcción de paz. Sin embargo, ¿dónde o cuál es la fuente esencial sobre la cual se basan solamente, por ejemplo, los estudios de paz? Es una cuestión netamente estratégica, metodológica o también de principios, ¿no? Digamos que podría ser como otra de las reflexiones ahí. Lo que ven en pantalla, para no demorarme mucho, es uno de los ejemplos de los textos religiosos, o más bien los textos de carácter religioso que se han convertido de lectura obligatoria en los currículos de las escuelas. Más o menos hacia los 14 años, los adolescentes deben leerlo en las escuelas austríacas y alemanas, y es Nathan el Sabio, donde básicamente es un llamado a la tolerancia, a la pluralidad, y pues más allá de hablar de su contenido, el cual también les recomiendo, lo traje aquí simplemente como un ejemplo de cuáles son las lecturas obligatorias en los planes de estudio de las escuelas, de los sistemas educativos, por qué tipo de consensos pasa las decisiones de los textos obligatorios. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de leer a Nathan el Sabio, simplemente pensé cuáles fueron mis textos en mi escuela o en mi sistema educativo colombiano que me permitieron tener una idea de lo que era la tolerancia, y creo que no encontré ninguno. No por lo menos que estuviera contextualizado en lo que, digamos, lo que fue la época de los 90s en Colombia, mucho menos de los 80s. Bueno, 3 grandes conclusiones que no sé cuánto tiempo llevo, pero que creo que van a sistematizar, o más bien a resumir y a dar pie para más conversaciones. El siglo XX se le llamó el suicidio de la razón. Europa cambió su configuración geopolítica y demostró que no solo bastaría con una instrucción racional y científica, cuyo impulso se dio con el Renacimiento, sino que nuevamente al hombre le era necesario buscar dentro de sí y entre sus semejantes, y para esto recurre a las creencias de las cuales la ciencia no puede dar completa razón. Entonces, todo lo que ocurre con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues es un llamado no a decir que la razón era lo único que debía dirigir el curso de la sociedad,
y con esto recurre, digamos, como a las teorías hegemónicas, positivistas, que pretenden todo racionalizarlo y donde las creencias pues no tienen mucha participación. La idea de construcción del enemigo, desde la deconstrucción de ideas corrientes y religiosas que se han institucionalizado en la educación, ofrecería herramientas más variadas para la tolerancia y para una verdadera educación para la paz. Alguien podría decir, esto ya ocurre, y ese es el problema. Para muchos el problema es que ha ocurrido desde siempre, pero no sabemos entonces por qué esa primera pregunta de que Colombia, siendo un país tan creyente o que se considera a sí mismo creyente, también es tan violento. Algo no está conectando. La instrumentalización de la religión con fines políticos es ante todo un punto de partida para la reinterpretación de hechos históricos como las independencias mismas de América Latina o en general de los tiempos coloniales. Entonces, es básicamente lo que quería compartirles. Si lo puedo resumir, lo digo en un revisionismo histórico, sería muy pertinente, tal vez muy ambicioso, pero creo que por regiones, por momentos históricos, como se debe hacer, sería conveniente, sobre todo para la apatía que hay desde muchos sectores sociales, a ver con recelo, y lo digo desde un país en el que está dividida esa opinión de ver muy presente la religión en las escuelas o no, de dejarlo por escrito o no, de qué le van a dar a mi hijo en la escuela. Ya. Entonces es básicamente lo que quería compartirles. Muchísimas gracias. Espero que se dé y que se propicie para una buena conversación y trabajo dentro de las mesas. Doctora Daniela Ortiz, muchísimas gracias a usted por compartirnos su punto de vista, su perspectiva. Creo que nos quedan ahí varios retos, como usted nos ha dejado, sobre la libertad de enseñanza de la religión en las escuelas y sobre todo el trabajo común que tenemos todos los que declaramos algún tipo de credo sobre cómo vamos a eliminar o a evadir no, a tratar e intentar cambiar, transformar sobre todo ese tipo de discursos de odio y de violencia que están presentes en nuestro país. Muchísimas gracias. En tercer lugar, contamos con la presencia de la doctora Irma Luz Herrera Rodríguez. Ella es bogotana, economista de la Universidad Santo Tomás, donde obtuvo el reconocimiento de egresada destacada. Es especialista en gobierno, gerencia de asuntos políticos de la Universidad Externado de Colombia. Desde el año 2015 es vicepresidenta del partido político Mira y desde el 2018 es representante a la Cámara por Bogotá. Doctora Irma Luz Herrera, bienvenida a este cuarto Foro Distrital de Libertad Religiosa y la escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Es un gusto acompañar este escenario. Nos van a compartir la pantalla desde otra cuenta. Les pediría el apoyo para poder hacer una presentación breve. En primer lugar, pues un saludo muy especial para todos los asistentes a este cuarto Foro Distrital de Libertad Religiosa, a las universidades que conforman el comité académico, la Universidad de San Buenaventura, que hoy nos está acogiendo en este importante foro, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de La Salle, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Nacional de Colombia, el Observatorio Arquidiocesano de Bogotá y por supuesto a la Universidad Santo Tomás, que ha sido mi alma mater y el escenario realmente en donde tuve la oportunidad también de formarme en un marco de principios y valores para el ejercicio ciudadano y profesional. Muchas gracias por esta importante invitación. Igualmente un saludo para el doctor Carlos Alberto Baena López, nuestro viceministro del Interior, para el diálogo social y los derechos humanos, que es una labor fundamental en Colombia, el diálogo y los derechos humanos. Al doctor Jaime Bonilla. Muchas gracias, doctor Bonilla. Usted es decano encargado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, además director también de un doctorado muy importante que es Humanidades, Humanismo y Personas de la Universidad San Buenaventura de Bogotá. A nuestro secretario de Gobierno, el doctor Luis Ernesto Gómez, y por supuesto al doctor Andrés Felipe Arbeláez, que actualmente es subdirector de la Oficina de Libertad Religiosa y de Conciencia en Bogotá. Por supuesto a mis compañeras de panel, a la doctora Daniela Ortiz Mantilla y también a la doctora Teresa Isabel Flores. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. Quisiera rápidamente
distribuir como la presentación en 5 puntos. En primer lugar, un poco hablar del aporte social, de esa apuesta del aporte social de las iglesias, de las organizaciones religiosas. En segundo lugar, algunos esfuerzos desde el Congreso. Y los siguientes 3 puntos es destacando un poco esa tarea del sector religioso como promotor social y económico, pero también la libertad religiosa en la educación básica y media. Y finalmente, la importancia de la educación superior en el estudio del sector religioso. Entonces, de manera muy rápida, quisiera presentarlo. En primer lugar, pues destacar que desde nuestro partido sentimos una gran complacencia de participar en este importante evento porque concentra realmente el tema más importante de nuestra labor legislativa, que es la libertad religiosa. A lo largo del trabajo que hemos realizado allí, hemos querido destacar y difundir también, hacer conocer los grandes aportes espirituales, pero también esos aportes sociales de las iglesias al país, que se ven reflejados en muchos aspectos, algunos están aquí, la formación en valores, a partir de esa labor de estudios bíblicos, de enseñanzas, que lo que le apuesta es a mejorar mejores ciudadanos, esa labor también que hacen con las organizaciones de apoyo como las fundaciones, que además fomentan capacitación laboral, desarrollo de obras benéficas, el cuidado y atención a la niñez, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros. Programas para combatir todo tipo de discriminación también, discriminación religiosa, por ejemplo, por raza, todo el trabajo que se hace para apoyar personas con problemas de drogadicción, alcoholismo, personas incluso afectadas por desastres naturales. Ahí hemos visto siempre a las iglesias en muchas ocasiones llegar primero en algunas circunstancias que lo que llega el Estado, y en general pues mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables que se encuentran en zonas alejadas o que muchas veces no cuentan con un apoyo directo del Estado, solo por mencionar aquí algunos aspectos. Creemos que poder dimensionar esos aportes rompe con los paradigmas frente a las organizaciones religiosas en medio de la sociedad y les da un papel protagónico. Si miramos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, las organizaciones religiosas allí contribuyen de manera conjunta, ya se cuenta ese aporte en trillones de dólares, y en el caso de Estados Unidos, cada año esta cifra asciende a 1.2 trillones de dólares el aporte que hacen las organizaciones a la economía. Allí hay más de 340,000 organizaciones con muchos propósitos. Son lugares de adoración, pero también son centros de educación, de capacitación laboral, de obras de beneficio, de cuidado, de todo lo que hemos visto. En segundo lugar, destacar un poco el tema del Congreso, porque para lograr precisamente ese reconocimiento, ese importante reconocimiento pues de estas y de muchas acciones que realmente se constituyen en unos aportes trascendentales para nuestro país, es que como partido hemos tenido la oportunidad de trabajar desde el ámbito legislativo, porque allí también es importante articular, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo actual, 2018-2022, se incluye un artículo para que el país pueda avanzar en 2 cosas. Primero, en la promoción de una articulación intersectorial, interinstitucional y territorial para garantizar precisamente el goce efectivo de este derecho. Esa es una primera parte, garantizar el goce efectivo de este derecho. Pero además, contar con una herramienta en Colombia que nos permita caracterizar al sector religioso y medir y cuantificar su contribución de todos esos aportes que realizan las organizaciones sociales del sector religioso al desarrollo económico de nuestro país. Allí es fundamental saber que este artículo, y con base en este artículo se han desarrollado ya varias acciones, política pública, pero lo más importante, que la ley más fundamental de todo gobierno, que es el Plan Nacional de Desarrollo, está allí incluida la importancia del sector religioso.
Y ya hablando del sector religioso como promotor social y económico, pues creo que definitivamente la pandemia sí que dejó evidenciada esa relevancia de las iglesias para ayudar a las comunidades. No solamente en términos de ayudas para satisfacer las necesidades básicas inmediatas que se presentaron, sino además se convirtió en un soporte estructural a problemáticas, por ejemplo, de salud mental, de la manera como nunca habíamos vivido en nuestro país. Develó esa necesidad de aportar también a la salud mental de los colombianos, todo este trabajo tan importante que se hizo por parte de las organizaciones religiosas. Por eso es que tenemos que seguirlas viendo a estas organizaciones como un actor estratégico, a tal punto que el sector religioso puede convertirse en un agente acelerador, digámoslo de esa forma, para que se pueda cumplir esa Agenda 2030 a través de todos estos programas de beneficencia en las zonas más vulnerables de nuestro país. El sector puede contribuir a esta agenda desde su presencia territorial. Recordemos que muchas veces donde no llega el Estado, ahí está el sector religioso. Siempre ha sido un agente de paz y un agente de reconciliación en los territorios de nuestro país. Pero además las entidades territoriales se benefician mucho también de los aportes de las organizaciones del sector religioso, porque pueden trabajar de manera conjunta ese factor social. El sector religioso es muy importante, se ha especializado también en la labor social. Qué bueno que las administraciones, alcaldías, gobernaciones, presidencias, entidades puedan generar esa sinergia con el sector religioso y puedan también proporcionar esa información valiosa de diagnóstico sobre las necesidades que existen en el territorio. Allí puede converger perfectamente como actor social el sector religioso y poder ayudar también a fijar esas tareas, esas labores que deben desarrollarse en torno al desarrollo sostenible. Bueno, esto solo por nombrar algunas de las acciones estratégicas en las que pueden seguir jugando un papel fundamental. Ya hablando de la libertad religiosa en la educación básica y media, que es definitivamente lo que nos convoca aquí también y el tema de este foro, es muy importante destacar que estas labores legislativas, de pronto el acercamiento entre administraciones y organizaciones religiosas, todo lo que se pueda hacer, sin duda requieren, estas acciones deben estar acompañadas también por unos procesos educativos y formativos que permitan estos procesos irrigar en las nuevas generaciones y en la sociedad todos los avances que se están dando en desarrollo de este derecho, porque es muy importante los avances, pero ¿cómo hacemos para que la sociedad también los entienda, los valore, los promueva y pueda también pues defender ese derecho? Allí juega un papel muy importante la educación y es por esto que espacios como este son fundamentales, porque aquí estamos vinculando a la academia también para digamos, los propósitos de reconocimiento y también de valorar a las organizaciones religiosas. Eso puede estar cada vez más cerca con el apoyo de la academia. Es importante, creemos que, bueno, una articulación total con el sector educativo nos va a seguir abriendo espacios como este, pero también que en todos los niveles educativos del país, preescolar, básica, media, superior, podamos alcanzar ese reconocimiento y esa valoración de la religión en medio de la sociedad. En Colombia, pues infortunadamente todavía tenemos episodios de discriminación por muchas causas, pero también por causa de la religión que se practica. Por eso es muy importante que desde todos los niveles de la educación formal se enseñe a valorar en toda su integralidad el sector religioso, porque en muchas ocasiones lo que se desconoce no se valora lo suficiente o a veces tiende a criticarse o incluso a rechazarse.
Por eso es que en el país necesitamos conocer muy bien la importancia del sector religioso y destacarlo. No solamente lo que puede hacer en una persona, en el creyente, sino también en lo que puede hacer en la sociedad, como ya lo hemos visto en las anteriores diapositivas. Esto significa entonces que tenemos que seguir avanzando para que el sector educativo, tanto público como privado, en estos niveles de educación básica y media, se destaque el aporte de todas las religiones, los valores que se aportan a las personas, la forma como, digamos, se van constituyendo como en un baluarte de la vida de las personas, pero también de una convivencia con respeto en la sociedad. Entonces aquí es clave mitigar, por supuesto, toda obligatoriedad respecto al sector educativo público, de que los estudiantes profesen o se orienten por algún tipo de religión, sino que se respeten sus raíces, sus orientaciones familiares, entendiendo la autonomía y el respeto que existe allí. Y finalmente, hablando de la educación superior en el estudio del sector religioso, creemos que parte de los propósitos, de estos propósitos, pues los ha querido liderar las instituciones educativas que han sido muchas veces fundadas por organizaciones religiosas y que le han dado también cuenta al país de una excelente calidad académica en diferentes niveles de formación. Pero además es muy importante formar con valores fundamentados en la religión. Esta tarea la han hecho de alguna forma estas organizaciones, pero también en términos de educación superior necesitamos seguir impulsando este tipo de espacios como el de hoy con la academia para que se promueva el estudio de este derecho fundamental, que empecemos a reconocerlo cada vez más en la sociedad. Y en este aspecto quisiera destacar rápidamente algunos avances que ya hemos tenido. Por ejemplo, en el año 2019 se constituyó la Mesa Técnica de Universidades, Observatorios e Investigadores. Desde ese entonces se ha trabajado mucho de manera articulada con la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia, tanto alrededor de la preparación del foro que hoy nos convoca, pero también en otras temáticas de esta naturaleza. También destacar que desde el Ministerio del Interior existe la red académica, de la cual hacen parte docentes, investigadores que están vinculados también a este foro y que, bueno, sin lugar a dudas, permiten que se vaya logrando ese propósito de vincular a la academia con las dinámicas que el derecho a la libertad religiosa en Colombia tiene. Debemos seguir dando entonces pues estos pasos. Es necesario impulsar la creación de estudios de posgrado en este derecho de libertad religiosa, seguir promoviendo la investigación, la producción académica para ir permeando cada vez más y más sectores de la sociedad, romper tabús alrededor de la religión y promover, evitar cualquier tipo de discriminación social. Es muy importante avanzar de la mano con el sector educativo para lograr que en Colombia realmente este derecho fundamental sea reconocido y pues podamos avanzar hacia ese país incluyente en el que todos queremos vivir. Muchísimas gracias por el espacio. Doctora Irma Luz Herrera Rodríguez, muchas gracias por compartirnos esta postura que usted tiene sobre el aporte social que hacen las iglesias. Creo que al recordarlo también nos anima a continuar con esta tarea y es bastante valioso. Quiero decirle que cuente con todos nosotros, con todas las universidades, porque estamos comprometidos definitivamente para apoyar la política pública que ustedes representan, para hacer realidad que en todos los escenarios educativos podamos fomentar de manera cada vez más sistemática y más consolidada la libertad religiosa. De nuevo, muchísimas gracias. Pues bien, a todos los asistentes, con mucho gusto, doctora Irma. Les comento, estamos más o menos 240 personas conectadas en este momento en nuestro cuarto foro de libertad religiosa y creo que con estas tres maravillosas invitadas a esta parte inicial, a esta parte del foro, hemos dado cuenta precisamente de nuestro gran propósito, de identificar, de mostrar cuáles son las dinámicas, cuáles son los procesos formativos que están
allí latentes en el contexto religioso. A las tres, muchísimas gracias. En este momento vamos a dar paso a las preguntas, a dinamizar un poco aquí la intervención de las personas que están asistiendo. Entonces vamos a tener dos espacios. Les pedimos que las personas que tengan alguna inquietud alzan la mano, yo voy dando la palabra, y también pueden hacer preguntas desde el chat de aquí de Zoom. Les comento, en Zoom, en el chat, desde hace rato hay varias personas agradeciendo cada una de sus tres intervenciones. Han recibido muchos elogios, ahí los pueden ver, nuestras tres invitadas, reconociendo la calidad de las exposiciones que nos han brindado en esta mañana y en este cuarto foro distrital. Pues bueno, tenemos nuestra primera pregunta. Wilson Herrera, muy buenos días y tienes la palabra. Buenos días. Buenos días para todos y para los ponentes y todos los asistentes. Mi nombre es Wilson Herrera, soy pastor de una comunidad en la localidad de Suba. La pregunta es la siguiente: ¿cómo hacer? Desde la Constitución del 91, pues se afianzó un poco más el concepto de libertad religiosa en el país. Pero ¿cómo hacer para que del papel pase a la práctica? Digamos, a veces uno se encuentra con funcionarios locales o seccionales que desconocen el papel de la religión o de las entidades religiosas, como lo han manifestado ya nuestros ponentes en la sala. Entonces, ¿qué pedagogía está utilizando desde el gobierno o se están impulsando desde los sectores religiosos para que todas las entidades seccionales y locales apliquen el concepto de libertad religiosa en la práctica? Muchas gracias. ¿Quién quisiera? Muchísimas gracias primero a Wilson Herrera por la pregunta. ¿Y quién quisiera contestar? ¿Cuál de nuestras tres excelentes invitadas quiere tomar la palabra y intentar dar una respuesta? Bueno, yo me gustaría quizás compartir un poco desde la experiencia del observatorio en la interacción que hemos tenido con otras denominaciones religiosas, y la experiencia es que son las mismas comunidades religiosas las que tienen que estar muy involucradas en la implementación, en la aplicación de ciertas políticas, de ciertas normativas, porque es verdad, muchas veces las autoridades, ya sea por desconocimiento, por desinterés, quizás no impulsan ciertas actividades, no impulsan el diálogo interreligioso, no impulsan la participación de las comunidades religiosas, y en esos casos la iniciativa de estos mismos grupos religiosos es de fundamental importancia, pero esa iniciativa tiene que ir de la mano también con capacitación, y para esto se pueden agenciar de distintas estrategias. Como lo decía la doctora Irma, este foro es una de las formas: participar, saber en qué va el estado de la libertad religiosa en el país, cuál es la última política pública que se ha aprobado, etcétera. Lo otro es, si es que no se entiende, pues buscar a quien sí lo sepa, quien sí puede interpretarlo, para que les explique. Y lo otro es que tienen que asumir las comunidades religiosas ese papel que tienen de comunicadoras, porque finalmente la influencia y la llegada que tienen los líderes religiosos sobre sus congregaciones ayuda también para que éstas puedan replicar la información, empoderar a las comunidades, hacerlas conscientes de los derechos que tienen, y solamente así cada miembro, cada líder va a poder exigir a las autoridades aquello que considera que debe cumplirse, ¿no? Ya sea a nivel de, no sé, territorio, a nivel de cómo poner denuncias o cómo hacer seguimiento a tal situación. Entonces, solamente así es que poco a poco yo creo que va a poder ser más viable ejecutar en la práctica lo que dice la norma. Muchísimas gracias, profesora Teresa Flores. ¿Alguna de nuestras invitadas quiere comentar, adicionar algo? Sí, gracias. A Wilson agradecerle la pregunta, y es muy importante porque todo es un proceso. Este es un proceso. A lo largo, digamos, de la historia, lo que hemos visto es que el reconocimiento de un derecho toma tiempo. Y es muy importante lo que decía mi compañera de panel, porque
el activismo, la actividad del sector religioso, creo que en estos últimos 10 años también ha sido fundamental. Por ejemplo, hablando de las oficinas de libertad religiosa en Colombia, de los comités de libertad religiosa, que ellos empiezan a acercarse a sus administraciones y a decirles lo importante que es, pero más que decirlo es como demostrar con hechos, con la labor que han realizado, cómo pueden contribuir también a ese aporte social. En un país donde hay libertad religiosa, respeto a toda creencia, aún al que no cree, pero cómo unidos como sector podemos generar un aporte social muy importante y trabajar de la mano con el Estado. Entonces, lo que hay que seguir haciendo es ese activismo desde el sector religioso, pero sin duda creo que este foro y lo que se ha hablado aquí es fundamental, la educación, para que también las nuevas generaciones puedan entender el derecho, puedan promoverlo, puedan generar todos los cambios que necesitan y entender que es un proceso. Es como cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la equidad de género o el derecho de las mujeres, más bien, a realizar todo tipo de actividad. Es con el tiempo y con acciones que se van ganando también los espacios. Doctora Irma, muchísimas gracias. Daniel, ¿quieres intervenir o con la siguiente pregunta? Solamente todo lo anterior dicho por mis dos compañeras, más la diferencia entre la legalidad y la legitimidad. Puede ser legal, puede estar institucionalizado, pero para que haya una legitimidad se necesita tiempo, se necesita respuesta de la población, se necesita que la haga suya. Y para eso no es necesariamente que sea legal. Entonces, creo que como dar el salto de que la libertad religiosa sea legal a que sea legítima, toma tiempo y más esfuerzos, por supuesto, desde la academia. Entonces, es entender eso, porque muchas veces es como la respuesta, pero si está garantizada, porque ahora parece como que fuera un tema de moda, según he escuchado desde algunos sectores. Sí, pero hay una diferencia entre legalidad y legitimidad. Muchísimas gracias por venir. Muy bien, damos la palabra a Ana Meneses. ¿La escuchamos? Bueno, buenos días para todos y todas. Qué pena no enciendo mi cámara porque es que tengo mala conexión de internet y eso me Tranquila. Especialmente a nuestras panelistas, un saludo cordial. Yo tengo un planteamiento. ¿Qué hacer para que todo lo que estamos haciendo en aras de reconocer el derecho a la libertad religiosa es valioso? Pero necesitamos desde la óptica de la sociedad, de los territorios, de las comunidades, implementar un modelo o un tipo de estrategia que nos permita quitar de la mente de los ciudadanos ese modelo utilitarista y economista de buen negocio que le han querido dar a las entidades religiosas, porque se asume más el papel de utilización de las personas, de manipulación de las personas, que el papel benéfico que hace y valioso ese aporte que han hecho nuestras tres ponentes y especialmente la doctora Irma Luz, en el sentido, como lo decía el doctor Baena también, de resaltar el valor social y el aporte que las entidades religiosas le hacen al país, le hacen a las sociedades en materia de proyección y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque es que realmente uno va a hablar en estos escenarios y de una vez lo tildan, ese es el negocio del pastor tal, ese es el negocio de los sacerdotes, ese es o sea, ¿cómo contribuimos desde nuestro escenario como líderes sociales y comunitarios a ayudar a quitar esa idea de mercantilismo de la religión y esa idea del negocio de la fe, como nos lo dicen y nos lo gritan muchas veces, y más bien resaltar ese compromiso social, ese sistema de valores, eliminar esas barreras que se han creado contra la religión y suscribir más bien unos pactos
de entendimiento, de buen diálogo, de demostrar que no todo lo que la iglesia ha hecho es malo y que no nos tilden que a través de la historia muchas guerras se dieron por las religiones. Y bueno, muchos se quedaron en el cuento de que la religión le hace más daño a la sociedad que bien. Pero lo que vemos hoy día por día es que el sistema de valores se perdió y el sistema de valores está implícito en la religión, y que más bien la pérdida de ese sistema de valores es el que ha llevado al caos más a la sociedad. Entonces yo quiero como dejar esa reflexión o esa inquietud, porque nos pasa a nosotros como líderes sociales y comunitarios. Vamos a hablar de este tema y no nos venga a meter religión aquí, que eso es un negocio. Entonces quiero dejar esa inquietud. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Mercedes, por la intervención, por la reflexión que nos deja. ¿Alguna participante quiere comentar lo que acaba de decir Ana Meneses? Sí, señor. Yo creería que Ana en su pregunta también de alguna forma ha dado la respuesta. Creería que la forma es difundir, divulgar, promover la labor que hacen en las iglesias en la parte espiritual, los valores que infunde la religión a la vida de las personas, el cambio de vida a las personas, pero también, como lo decía anteriormente, a la sociedad, no solo al individuo, sino a la sociedad, y cómo ese aporte gigantesco no está medido. Esa ha sido también una de nuestras apuestas, preocupaciones, cómo medimos esa labor social tan importante. En Estados Unidos, como les decía anteriormente, ya se avanzó. Ya pueden decir, mire, si contabilizáramos cuántas personas en condición de drogadicción ha rehabilitado el sector religioso, cuánto el Estado ha economizado en apoyo a estas personas. Si pudiéramos contabilizarlo, en Estados Unidos dicen, estamos hablando de 1.2 trillones de dólares. ¿Cuánto aporta en Colombia? ¿Cuánto aporta Bogotá? Ya hay avances aquí en Colombia. Hemos conocido desde el Ministerio del Interior que si empezáramos a calcular económicamente todo el aporte, pues sería gigantesco. Pero creo que ese es como el sentido, poder sumarse al buen ejemplo que dan las organizaciones sociales y bueno, pues seguir en esta tarea que nos está convocando a todos. Muchas gracias, doctora Irma. ¿Hay alguna de nuestras participantes? Teresa, creo. Sí, sí, me gustaría hacer un comentario adicional. Es muy valioso lo que aporta Ana y nada más yo quería puntualizar que yo creo que mucho tiene que ver también la falta de información. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso particular de Colombia, voy a situarme un poquito en el contexto de la pandemia que hemos vivido, que seguimos viviendo hasta cierto punto. Y, por ejemplo, durante el periodo de cuarentena, fue conocido que la libertad de movimiento fue restringida para la mayoría, pero se concedió, por ejemplo, a las personas que estaban dedicadas a ofrecer servicios funerarios, entierros. También se dio como carta libre de movimiento y a los programas de emergencia humanitaria que también estaban liderados por grupos religiosos, ¿no? Entonces, distintas organizaciones confesionales, distintas organizaciones sociales con relación a estas organizaciones religiosas también fueron involucrados en mecanismos de coordinación para, por ejemplo, prevenir o resolver problemas de violencia intrafamiliar. Todas esas actividades en las que sí estaban involucradas los grupos religiosos, de alguna manera, fueron reconocidos por el Estado, fueron reconocidos por el gobierno. Entonces, yo creo que es importante resaltar eso. Entiendo que no todas las comunidades religiosas saben el aporte social que ellas mismas brindan, porque otro de los factores o otro de los elementos a tomar en cuenta es que no existe documentación sobre esto. Uno sabe desde su ministerio, desde su iglesia, qué trabajo realiza de rehabilitación, etcétera, etcétera, pero lo importante es que no se quede con la información. Entonces, como parte de todo este proceso, es importante reconocer que hace falta implementar mecanismos de documentación de información. Entonces, yo creo que si se puede poner un punto, un poco más de resaltar la importancia de este aspecto, es valioso. Y lo otro también es no quedarnos solamente en valorar el aporte social de la iglesia, sino también el aporte espiritual, porque, y un aporte espiritual de acompañamiento, que es por último una de las bases y lo más importante de una denominación religiosa.
Y para esto, y esto se vio, esta diferencia se vio también en el mismo contexto de la pandemia, porque se permitieron a las organizaciones realizar sus actividades sociales, pero se restringió, por ejemplo, la celebración de cultos religiosos en algunos casos. Entonces hay un trato ahí un poco diferenciado y yo creo que eso también es algo que vale la pena analizar. Muchísimas gracias, profesora Teresa. Daniel, ¿quieres complementar algo? Sí, yo hablo desde lo que le corresponde a la academia. Creo que es un reto no solo para la, digamos, como decía la persona que hizo la pregunta, cómo decirles o cómo mostrar otra faceta que no sea tan mercantilista. En la educación o a la educación le corresponde mucho, pero no solamente la libertad religiosa en la educación, sino la educación en general, la educación descontextualizada, la educación que no vincula las diferentes asignaturas. Entonces, la revisión de los planes educativos, la revisión del mismo sistema educativo, ahí va a jugar un papel muy relevante, porque sí, seguramente, como lo dije yo en mi intervención, una revisión histórica ayudaría mucho a, a que cada cosa esté en su lugar, y cuando citemos momentos históricos, cuando citemos a ciertas instituciones, cuando citemos algunos contextos, pero solamente la palabra revisionismo histórico o a veces la parte histórica pues pareciera como algo a lo que no, a, a lo que no responden todos en la educación. Y si un sistema educativo está articulado, saben que cualquier asignatura puede verse desde la historia y contiene historia, ¿no? Pero eso digamos que ya sería una cosa muy específica de lo que le corresponde al sistema educativo colombiano. Micrófono, doctor. Micrófono. Tienen los micrófonos apagados. Sí, muchísimas gracias. Les decía que ya estamos cerrando, se nos acaba el tiempo, entonces les pido el favor que todos seamos muy sucintos en la pregunta, muy concretos, para que nuestras panelistas también puedan responder. Vamos a dar un par de preguntas más porque debemos ir a nuestras mesas de trabajo y hacer también un par y tomarnos un cafecito y respirar un poco. Entonces, Pastor Raúl Rubio, ¿tiene la palabra? Muchísimas gracias. Saludos a todos. Doctora Daniele, interesantísima su ponencia. Una pregunta. ¿Cómo hacer desde la academia, ya que usó el ejemplo del Holocausto, para tener un buen rasero en el revisionismo histórico, ya que es precisamente hoy día el revisionismo histórico el que está colocando en tela de juicio los hechos acaecidos en la Segunda Guerra Mundial para nuestra comunidad, para el pueblo judío? ¿Cómo entender hoy día este revisionismo histórico desde la academia como un factor favorable a las políticas públicas y toda la influencia de la iglesia o la espiritualidad, cuando estamos precisamente viviendo unos tiempos de deconstrucción donde se promueve más bien el quitar los próceres, los monumentos a Colón y todo esto? Entonces, espero haya sido clara la pregunta y muchas gracias de nuevo por esta excelente intervención suya. Gracias, Pastor. Por más de que el revisionismo histórico tenga un carácter crítico, no está exento de críticas. Y creo que la misma metodología del revisionismo histórico tiene lo suyo y se merece lo suyo en cuanto a la academia. Ha sido como una burbuja que le corresponde a ciertas personas que publican, a ciertas personas que tienen un estatus o a ciertas instituciones que para llegar a ellas ya es un desafío y ya es un reto. Entonces, a la academia también le toca lo suyo en cuanto al revisionismo histórico de cuál ha sido el papel que en realidad ha desarrollado, qué tan involucrada en realidad está con las comunidades en su proyección social o en su relacionamiento con el sector externo. Entonces, en el ejemplo de todo lo que está pasando desde construir y las revisiones históricas que se hacen, es porque precisamente las mismas revisiones históricas las hacen unos pocos con un nombre, con un letrero, con un presupuesto limitado,
con unos entregables, y lo digo también desde la academia, donde el objeto mismo de la investigación se nos convierte en un cronograma de entregar resultados, sea como sea, y sea cual sea su responsabilidad social de resultados de investigación. Precisamente la investigación social o lo que hagan las universidades debe tener también una acción sin daño, un no investigar por publicar o un no investigar por ser y aparecer en el ranking de Shanghai o los diferentes rankings que miden a las universidades, digamos hablando de la educación superior, para no irnos a la educación primaria o secundaria. Entonces, la misma metodología de revisionismo histórico también le cabe una revisión en cuanto a cómo lo hace, qué papel y cómo investigan las universidades, que son centros de pensamiento y que son una fuente de ideas, una fuente de conclusiones para la sociedad, cómo hace para traducir su artículo indexado en las mejores revistas, para traducirlo a las comunidades urbanas o rurales, a las comunidades alejadas que no necesariamente están pendientes de las publicaciones indexadas, ¿no? Entonces es más bien como quién hace la revisión histórica, quiénes participan, la hacen pluralista, o también la revisión histórica, por ejemplo, de lo que yo mencionaba del holocausto judío. Creo que la mayoría de nosotros conocemos todo lo que ha pasado con el holocausto judío por películas de Hollywood, que están también, digamos que tienen unos presupuestos de instituciones financieras de alguna razón. Con este ejemplo quiero dar solamente quién hace y bajo qué letrero, bajo qué institucionalidad hacen lo que hacen en cuanto al revisionismo histórico. Es como lo que puedo concluir en este momento. Y gracias por la pregunta. Muchas gracias, Anel, por la respuesta. Al pastor Raúl Rubio por su pregunta. La última pregunta, porque ya nos toca irnos a las salas. Adriana Julie Puentes, ¿te escuchamos? Ay, muchas gracias. Pensé que no iba a alcanzar, pero les agradezco mucho la oportunidad. Pues si alcanzo, quisiera por una pregunta para cada una de las panelistas. Para la profesora Teresa, yo tengo una inquietud y es si de alguna manera se pudiera, pues no sé si sea la palabra apropiada, pero impermeabilizar todo el resultado de los diálogos para darles el curso que se busca. Lograr lo que se busca con estos diálogos, impermeabilizarlos un poco teniendo en cuenta que todo el tema político siempre está metido en todo, ¿cierto? Entonces, si hay alguna manera que estos espacios se puedan de alguna manera como impermeabilizar para que no sean dominados pues por las personas que organizan todo el tema político, y que definitivamente la educación es un foco bien importante en el tema político, ¿cierto? Para la doctora Irma, pues cuando hablan de aportes a la sociedad, los aportes económicos que hace el sector religioso es bastante alto, ¿no? Pero también el sector religioso es un poco celoso con eso. Entonces, el aporte económico es muy alto para la obra social. Regularmente se consigue a través de aportantes extranjeros o de toda la labor que se hace a nivel interno de las mismas iglesias. Cómo poder articular también con esa tranquilidad que se requiere los aportes económicos de la iglesia con el Estado, porque es que eso es una responsabilidad del Estado. Que la iglesia suple, claro que sí, de alguna manera, pero el precio que paga económicamente la labor social es bastante alto, y es una labor que el Estado debe también aportar para eso. Y para la panelista Daniel, que tocó un tema que yo nunca lo había considerado, y es el tema de qué lecturas marcaron mi educación. Y la pregunta que le tengo a Daniel es si ella tiene algunas lecturas que pueda sugerir para empezar a contemplar dentro de todos estos procesos de educación. Gracias. Gracias, Adriana Julie, por las preguntas. Entonces, las escuchamos si quieren en ese orden en que ella hizo las preguntas, para ya cerrar nuestro panel. Sí, está bien, Adriana, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, la que dirigiste a mí es bastante interesante en realidad, y no creo saber o dar una respuesta certera, porque es bastante compleja la situación, pero considero que la educación, y en este caso el derecho a la libertad religiosa en conexión con la educación, son derechos humanos, y como todo derecho humano son interdependientes, no se viven de manera aislada. Entonces, separar al 100% el aspecto social, el aspecto político en el que se desenvuelve una comunidad religiosa es muy difícil.
Lo que sí habría que tener en cuenta es estar atentos al contexto en sí, porque ya lo mencionaba también Daniel en parte de su intervención, puede darse una instrumentalización política de la educación. Por ejemplo, y esto lo vemos, repito, en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, en el que el adoctrinamiento que se ve en las escuelas públicas precisamente busca eso, busca desplazar un poco las creencias religiosas para interponer una ideología muy concreta, que es en este caso puede ser una ideología comunista, socialista, una deificación, por ejemplo, de Fidel Castro o de Chávez. Entonces, estar atento a este tipo de fenómenos ayuda para poder afrontar estas problemáticas. Lo otro es que en el tema de participación política no podemos hablar de la comunidad, de la iglesia o de las comunidades religiosas como si fuera un solo universo o un solo conjunto. La forma en que cada comunidad religiosa participa en el espacio público es muy distinto. Hay algunas personas, algunos líderes religiosos, algunos movimientos religiosos que consideran que no tienen lugar en el espacio público, que su trabajo debe ser solo espiritual, que se mantienen, digamos, en perfil bajo, evangelizando, ayudando al más necesitado, a los más vulnerables y no quieren saber nada de política. Hay otros grupos que por el contrario piensan que no, que ellos son líderes sociales y que entonces deben influir también en el desarrollo social y político de su entorno. Entonces, poner de acuerdo estos distintos grupos sí puede resultar muy complejo. Es importante, y esto a modo personal lo digo, creo que sí es importante que los líderes religiosos se involucren en participación ciudadana, en espacios de diálogo ciudadano. Es muy importante porque su nivel de influencia es grande, pero de ahí a que intenten quizás manipular o hacer uso de la religión para alcanzar ciertas cuotas de poder, es algo que también se da, es algo que se ve y eso no es propio de la religión en sí, sino de personas particulares. Entonces yo creo que sí es un problema o en todo caso una problemática o un fenómeno que tiene distintas aristas y tienen que ser analizadas desde estos distintos espacios. Gracias, profe Teresa. Escuchamos a la doctora Irma. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana, por la pregunta. Ese es también un reto que tenemos en nuestro país y es cómo poder, un poco también en la línea de lo que decía mi compañera Teresa, cómo hacemos para que se conozca realmente, digamos, este trabajo que han hecho las organizaciones religiosas. Necesitamos tener información, caracterización. Algunas de las organizaciones se dedican a algunos temas, otras a otras. Eso es muy importante conocerlo para después poder medirlo. Pero yo creo que el hecho de que ya aparezca en la ley más importante de todo gobierno, que es su Plan Nacional de Desarrollo, es vital porque eso no había, eso no había pasado antes. Eso realmente era algo que no habíamos tenido en el país anteriormente. Que en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo esté planteado que se establezca una herramienta, una forma y que vayamos avanzando hacia la medición y reconocimiento de ese aporte social, es un paso importante. No lo es definitivo. Hay que seguir trabajándolo y ojalá que quede continuamente en los siguientes planes de desarrollo. También hemos ya adelantado algunas reuniones con el Departamento Nacional de Planeación y el DANE, el Departamento Nacional de Estadísticas, para buscar algunas alternativas. Por ejemplo, una cuenta satélite o bueno, alguna herramienta que nos permita ir avanzando. Sí es cierto que es difícil a veces obtener esta información, también porque las organizaciones no todas dicen yo he hecho estas o estas actividades, pero por ejemplo en pandemia fue un ejercicio muy interesante que vimos del Ministerio del Interior, realizar toda la contabilidad, si lo podemos decir así, del aporte que se realizó, cuántos apoyos, cuántas ayudas, en qué forma fue que llegó la iglesia, las organizaciones religiosas a las personas en pandemia y cuánto le habría costado esto al Estado. Y sí, pues digamos que uno dice es una labor del Estado,
pero también es una labor que hacen las organizaciones religiosas desde muchos años atrás. Y más que de pronto decir, bueno, ¿cuánto hace el Estado, cuánto hacen las organizaciones? Es cómo podemos complementar ese trabajo, cómo podemos valorarlo y cómo podemos articularnos para que se potencie mucho más, para que realmente entre Estado y organizaciones religiosas podamos suplir muchas dificultades, muchas necesidades, no solamente en la parte económica o en la parte material, digámoslo, sino también espiritual, que es una labor fundamental y única que realizan las iglesias. Y por último, solo quisiera hacer una acotación respecto a la participación de nuestras panelistas, destacar eso, valorarlo y agradecerlo, porque todas las panelistas en este momento, tal vez coincidencialmente, no lo sé, pero somos mujeres. Y eso también habla muy bien de la labor del sector religioso en ese reconocimiento a la mujer. Hay muchas mujeres como gestoras sociales, muchas mujeres nacemos en la parte religiosa como gestoras sociales, y esto desarrolla también muchas habilidades, muchas capacidades en nosotras, y es un reconocimiento también que el sector religioso empieza a hacer hacia la mujer. Cada vez la vemos más activa, participando mucho más, y en este caso, por ejemplo, el hecho de que como panelistas mujeres podamos hablar de este tema tan valioso que es la libertad religiosa, la religión y la educación en el país, es algo que quisiera resaltar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Irma. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Tenemos unas panelistas de lujo. Muy bien, profe Daniel, si quiere contestar la última pregunta, entonces. Sí, gracias por la pregunta. Y sería que no tengo ningún texto precisamente porque el llamado es a que haya un consenso como nación, si es que se quiere, o un consenso como sistema educativo a cuáles van a ser las lecturas obligatorias, precisamente porque hay una excesiva europeización de los currículos en América Latina. Es que no creo que ese consenso se haya dado en realidad con los actores, si se quiere llamar territorializados, es decir, que corresponde con nuestro contexto. En el ejemplo de Nathan el Sabio es porque, bueno, la historia va más o menos a que tres religiones monoteístas distintas tienen, digamos, como una historia entrelazada y al final logran un acuerdo entre ellas. Digamos que en Europa la migración cada día pues crece y crece, sobre todo en este país, cuando empezó a dársele como oportunidad a todos los refugiados de Siria y la oleada migratoria que empieza con 2016, pues ese encuentro con incluso con una persona diferente al europeo que podríamos llamar en su mayoría cristiano, sea protestante o sea católico u ortodoxo, pues digamos que no, ahí hay necesario o es necesario este tipo de textos. ¿Por qué? Porque ellos lo han considerado que de acuerdo a su contexto es de aporte. Para Colombia sería, no lo sé, habría que revisarlo y precisamente para que no ocurra una instrumentalización del currículo y de los textos y del contenido que se dé, es que debe haber un consenso, perdón. Y traigo también el ejemplo de quienes, digamos que lo que ocurre en los currículos es, pensemos quiénes son los mejores en algo para leerlos y para saber cómo lo están haciendo. Y esto es una lectura muy europeizada de cómo se construyen los currículos. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de construcción de paz, de conflictos internos, de cómo se mide, de lo que son todas las fases de la construcción de paz, siempre, y quienes saben del tema, vamos a Escandinavia, a Uppsala University, a lo que dice Johan Galtung, a lo que dice el mismo CIPRI, el Instituto de Estocolmo para la Seguridad. Es decir, ¿por qué incluso estos escenarios que no han vivido un conflicto armado como el colombiano le dicen a Colombia cómo aplicar estrategias de resolución de conflictos? Ahí hay una instrumentalización y una politización del contenido académico que llega a las universidades, que llega a las publicaciones. Y en este momento hacemos una búsqueda en las revistas indexadas. Seguramente después de la firma de los acuerdos de paz en Colombia,
pues muchas investigaciones de las universidades colombianas se han volcado al tema y ya tenemos, digamos, como una autoridad. Sin embargo, sigue siendo los escandinavos, y con esto no quiero decir nada en contra de una universidad, simplemente quienes han tenido que vivir un conflicto de más de 60 años, que puedan tener mucho material de publicación, mucho material de experiencias para decir, consulte a los colombianos, consulte a las investigaciones colombianas. Los investigadores colombianos deben ser unos expertos en la materia porque ellos tienen el contexto, tienen territorializado el conocimiento. Sin embargo, nosotros mismos en la universidad no leemos a los autores colombianos. Lo digo en las facultades en las que he estado como docente y como estudiante, siempre hay una europeización del contenido que llega. Y en esto no es ajeno la religión, no es ajeno la libertad religiosa, digamos que está ahí presente, ¿no? Eso. Muchísimas gracias por tu respuesta y bueno, reitero el agradecimiento a todos a esta primera parte. Nos pasamos bastante del tiempo inicial programado, pero ha sido una delicia y un gran conocimiento, crecer en el conocimiento en cada intervención de ustedes. Y entonces, no queda más que agradecerles a Teresa, a la profesora Teresa, a la profesora Daniel, a la doctora Ima. Mil gracias por la exposición que nos han hecho de sus reflexiones, de sus puntos de vista. Gracias por sus puntos críticos. Gracias por ayudarnos a crecer finalmente en esta apuesta común que tenemos de ampliar la libertad religiosa en todos los escenarios y particularmente las tareas que tenemos formativas y educativas. Mil gracias a las tres por sus maravillosas intervenciones. A todos los asistentes, bueno, pues les comento, vamos ya a las mesas de trabajo y recuerden que no tenemos un espacio de cierres final de todo el foro, sino que ya en cada mesa, perdón, vamos a cerrar. Les recuerdo cuáles son. Mesa 1, formación para lo social. Para esa mesa, las personas interesadas se van a quedar aquí, por favor. Nos quedamos en esta sala. La mesa 2 es formación para la paz. Ya los enlaces están puestos aquí en el chat. Mesa 3, formación ciudadana y participación política. Mesa 4, educación escolar y universitaria. Mesa 5, educación, pluralismo e inclusión religiosa para la niñez. Y mesa 6, cambio climático y aporte desde la religión. Entonces, de nuevo, mil gracias a todos por su interés, por su asistencia y ya nos encontramos en las mesas de trabajo. Muy buena jornada. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Feliz día. Gracias, feliz día para todos. Muchas felicitaciones. Muchas gracias para todos. Presentación y cada día empoderarnos del tema. Muchas gracias y muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias desde el Valle del Cauca, Gobernación. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos por la participación y las enseñanzas. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias desde Ibagué, muy importantes los temas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias para todos, Dios los bendiga. De suprema importancia, todo lo que nos han compartido, un agradecimiento desde Melgar, Tolima. Muchas gracias a la... Por favor, repetir los links de las mesas. Gracias. Muchas gracias, hemos aprendido bastante hoy. Bueno, gracias para todos, muy importante y muy buenas las charlas. Gracias, Dios les bendiga. Recuerden que en el chat están las mesas, están los links de las mesas y quienes deseen participar de la mesa 1, que es formación para lo social, se pueden quedar acá. El chat, están las mesas. Están las mesas.
Yo estoy tratando de entrar a la mesa sobre temas de la niñez, pero no deja entrar. Sí, vamos a tener paciencia porque estamos apenas saliendo y entrando de las salas. Entonces, sigamos insistiendo y en unos minutos seguramente salieron a descansar un poquito, a tomar agüita, entonces ya retomamos todas las mesas. Pero Perfecto, insistir, gracias. sigan insistiendo, no desistan que ya están abriendo varias mesas, algunas ya empezaron. Bueno, gracias. Muy buenos días, saludándolos desde la mesa 1 de formación para lo social de las organizaciones del sector religioso. Somos la mesa 1, los que nos quedamos aquí en esta sala. Les pido que nos tomemos unos 2 minutos, los que van a estar en esta mesa, mientras algunos se desplazan a las otras mesas. De tal manera que vamos entonces a las 10:30 vamos a iniciar nuestra mesa número 1, formación para lo social de las organizaciones del sector religioso.